Amigos de Movix, bienvenidos. Estamos aquí en estas entrevistas que hace que tanto les gustan y que tanto disfrutan en estos encierros de pandemia, pero que nos dan la oportunidad de conectarnos. Ahora sí ya, no importa que no estemos cerca, estemos a continentes de distancia. Y hoy tenemos la oportunidad de platicar con Gabriel Tarantini, protagonista de la película TQM, que ya pueden ver en Amazon Prime. Gabriel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Arturo? ¿Cómo te va? Muy bien, muy emocionado de hablar de TQM hoy. Así es, ya tuve la oportunidad de ver tu película hace unos días y sí tenemos varias cosas de qué platicar y varias preguntas que resolver, pero Perfecto. me gustaría que antes le platicaras un poco al público de Movix acerca de tu carrera en la actuación. Claro, bueno, yo comencé a la corta edad de 15 años. Fue mi primera experiencia profesional en el mundo del entretenimiento. Este, un show que se llamaba Somos tú y yo en Venezuela cuando vivía todavía en Venezuela. Ese fue prácticamente el trampolín en el cual yo dije, ok, yo quiero hacer esto por el resto de mi vida. Así que seguí mis estudios primarios high school y cuando me gradué, en vez de quedarme en una universidad, decidí simplemente perseguir lo que yo quería y me mudé a Nueva York para empezar a estudiar actuación. Una cosa llevó a la otra y terminé en Los Ángeles. Después de que justamente terminé ya todos mis años de estudio y me gradué de college, empecé mi carrera en el mercado latino y gracias a Telemundo, que me empezó a dar muchísimas oportunidades, pude formar parte de Silvana Sin Lana, Mi Familia Perfecta, El Varón. La última que hicimos fue 100 días para enamorarnos y justamente también tuve proyectos con Nickelodeon. Así que poco a poco he ido abriéndome camino en el mundo de latinoamericano, del entretenimiento, hasta justamente culminar ahora con mi primer largometraje y mi primer protagónico, que es TQM. Sería fácil que me pusiera yo ahorita hable y hable y hable, pero la gente creo que va a preferir oírlo hablar de ti. Que Claro. nos platiques un poco de qué va TQM. TQM, sí. Pues para hacerle la historia corta y no decirles mucho para que la vayan a ver, es una historia, es suspenso y es una historia de tres hermanos que están confrontados con un dilema y un problema, ya que la mamá de la familia prácticamente los reta a ver quién se merece quedarse con la herencia de la familia. Ella les pone un obstáculo y ese obstáculo soy yo, mi personaje, Miguel Ángel. Entonces, prácticamente la película trata, diría yo, de qué tanto puede hacer una persona por obtener lo que de verdad quiere. Cada personaje tiene, digamos, sus debilidades, sus fuerzas y sus objetivos. Mi personaje, que para mí fue un gran reto interpretar, Miguel Ángel sufre de perdón, de trastorno de personalidades múltiples. Eh, lo cual para mí fue, como yo decía, un gran reto gracias a Oren Stambuli, el director, escritor y creador de la película. Yo la verdad es que no quise interpretarlo como o dejarlo como otro personaje de trastorno de personalidades múltiples. Quise darle un poquito un objetivo y estoy seguro que si ven la película pues se van a dar cuenta que quise que Miguel Ángel fuera un poquito una bandera sobre romper tabús, de ya empezar a hablar un poquito más abiertamente sobre problemas de salud mental, que creo que todo el mundo, sobre todo a través de esta pandemia, pues han surgido muchísimos más, ¿no? Y precisamente te iba a decir, yo creo que te quedas un poco corto al decir este personaje, porque no es precisamente un personaje. ¿Y cómo fue que llegaste a estos cuatro personajes? ¿No? Porque tiene tres personalidades y Miguel Sí, Ángel. sí, no, ¿Cómo son tres fue? personalidades con Miguel Ángel. Dos personalidades y Miguel Ángel. Es ¿Cómo correcto. fue que te llegaron estos tres personajes? ¿Cómo fue que lograste quedarte con estos papeles? Definitivamente fue Oren que plasmó, digamos, 50% del personaje dentro de las páginas del libreto. Y es muy particular nuestra historia porque nosotros, justamente lo que mencioné
conectamos y nos conocimos en la producción que tuvimos de Nickelodeon. Él estaba trabajando en la parte de producción, yo como actor, y desde ahí conectamos de nuestra pasión sobre el cine y de contar historias. Y más adelante, más o menos alrededor del 2020, me llama y me dice, hermano, tengo un libreto, te va a encantar, me encantaría que te lo leyeras. Me lo leo, lo llamo de vuelta y le digo, brother, tienes tremendo libreto, tremenda historia, creo que se pueden sacar muchísimas cosas afilando algunas cositas. Y me pregunta, ¿cuál personaje fue con el que más resonaste? Y yo le dije, Miguel Ángel, obviamente, es tremendo personaje. Y me dice, perfecto, porque lo escribí para ti. Así que eso de verdad que no sucede, no sucede, eso le sucede a gente que ya tiene mucho renombre y que jala mucho público y que son expertos en contar historias y saben exactamente cómo hacerlo y por qué lo hacen. Así que eso me sucede a mí, de verdad que es un privilegio y se lo tengo que agradecer muchísimo porque es una gran oportunidad para que yo pueda decirle al mundo lo que puedo hacer como actor y lo que quiero hacer, que es contar historias. ¿Te metió sobre algún poco de presión cuando dijiste, oh, ese papel fue específico para mí? Uy, muchísima, muchísima. Imagínate, no solo el hecho de que ya te estén dando algo para ti, el miedo y la incertidumbre de agarrar el papel, de abordar el papel y de no quedarse corto, digamos, ¿no? En el hecho de entregar un buen performance. Y no solo eso, pero a través de conversaciones, Oren y yo llegamos a la conclusión justamente de lo que estaba hablando, de que el personaje tenía que tener un mensaje mucho más profundo que tan solo ser otro personaje más de trastorno de personalidades múltiples. Aparte de que fue escrito para ti, te dio chance de leer el libreto y escoger, o sea, que dijeras cuál era el que más te llamaba la atención. ¿Qué fue Claro, exactamente lo que te llamó la atención de Miguel Ángel? yo creo que fue justamente ese reto. Yo nunca antes había abordado un personaje tan complejo. Y pues creo que eso es lo que buscan los actores cuando van a empujar su carrera o bueno, o sea, digamos que en este caso a mí me cayó encima de este personaje y eso no sucede. Entonces es estar preparado y listo para cuando lleguen justamente estas oportunidades. Así que cuando hay un reto, yo personalmente soy siempre el primero en tomarlo. Hubiera sido más interesante que le hubieras dicho, el reto es que quiero interpretar a Lollipop, entonces sí nos habríamos sacado todos de onda. Exactamente, ahí sí, ahí sí. Ese habría sido un Eso reto, sí pero a es ver, un gran reto, sí, exactamente. yo siento que te conformaste, pero bueno, está bien. ¿Y cómo fue que te fuiste preparando para interpretar este personaje? Pues creo que bastante surgió de muchas conversaciones con Oren, obviamente, para de verdad primero especificar y saber exactamente qué tipo de historia queríamos contar y qué tipo de objetivo y mensaje queríamos dar con el personaje. Después de eso, obviamente, me metí en la parte técnica, la parte teórica del personaje, que es leer mucho sobre casos famosos o casos interesantes de trastorno de personalidades múltiples. Y creo que lo que más me ayudó fue que tuve bueno, lamentablemente no tenemos el budget ni el tiempo para hablar con justamente pacientes y todo eso, así que lo mejor y lo más que me ayudó fue hablar con psicólogos que tratan este tipo de enfermedades. Disculpa, no son enfermedades, son condiciones. Em, y creo que ellos lograron pintarme un poco el panorama, sobre todo de la parte física de este tipo de las personas que pasan a través de este desorden. Y creo que eso me ayudó muchísimo y creo que en la película se puede ver, ¿no? El hecho de que cada uno de las personalidades tiene una fisicalidad bastante eh, marcada, también para que el televidente, ¿no? La audiencia pueda seguir el hilo perfecto de la historia, ¿no? ¿Te sentiste un poco como James McAvoy en Split? Un poquito, sí, o Edward Norton en Primal Fear. Definitivamente, obviamente todos los actores estoy seguro que se inspiran en esos performances que pues son eternos, ¿no? ¿Cómo fue tu trabajo estar en unión con Saray Mesa, Pablo Azar y Ana Carolina cuando tienes que lograr este
repudio, pero a la vez que se lleven bien, que no son situaciones tan sencillas. Sí, pues creo que lo que nos ayuda muchísimo es que hay una anécdota bastante interesante y es que nosotros, por temas de pandemia, nos pusimos de acuerdo en quedarnos en una sola burbuja nosotros cuatro, porque Ana Silvetti ya tenía su casa en Miami y por más que quisiera no se iba a venir a quedar con todos nosotros en una sola casa. Entonces, Ana Carolina fue muy amable y de verdad que le agradecemos muchísimo el hecho de que nos pudimos quedar en su casa por casi 17 días, si no me equivoco, porque el rodaje fueron 12 días, que por cierto, un largometraje, grabarlo en 12 días, habla muchísimo del esfuerzo de todo el crew y del esfuerzo de parte de nosotros también por sacar adelante este largometraje. Y eso fue bastante interesante porque te obliga a conectar de una vez y a empatizar de una vez con los otros actores para que después sea mucho más fácil cuando ya digan acción y cuando estemos en escena y todo eso. Y creo que en pantalla pues se logra ver esa conexión que tenemos los cuatro. ¿Y cómo fue precisamente todo este proceso de las grabaciones en pandemia? Porque supongo te debe sacar totalmente de balance de lo que están acostumbrados. ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Qué cambió? ¿Qué fue menos complicado? ¿Qué fue más fácil? Claro, yo creo que, si te soy sincero, seguimos al pie de la letra todos los protocolos que estaban estipulados para ese entonces de la pandemia y de las grabaciones y también del condado de Florida. Así que fue muy fácil. O sea, no, hay mucha gente que pues piensa, bueno, obviamente hubo un trabajo de preparación antes de comenzar a grabar muy fuerte, donde cada quien ya sabía exactamente qué era lo que tenía que hacer. Había una persona justamente en el set que estaba pendiente de que se siguieran las reglas como tales. Pero, por ejemplo, personal reducido, exámenes de COVID muy a menudo, lo mismo que te estaba diciendo de mantener una burbuja entre los que vamos a trabajar, todo eso definitivamente son cosas diferentes de cómo se graba normalmente, pero al mismo tiempo yo creo que como todo el mundo se comportó tan bien y todo el mundo respetó las reglas, se hizo muy fácil la grabación y por eso creo que pudimos concluir las grabaciones en 12 días. Oye, y hablando de esta nueva cultura que se maneja ahora gracias a nuestras queridas redes sociales, Sí. ¿no tuviste en algún momento miedo de precisamente esta cultura de cancelación, que ya sabes que ahora le toca a todo mundo, de que si interpretas esto y a lo mejor lo interpretaste o demasiado bien o demasiado mal, o no sufres del trastorno, o no tienes el pelo del color indicado, etcétera? O sea, ya ahorita todo es muy fácil caer dentro en esta marcación. ¿Te Sí. preocupó en algún momento llegar a sentirte atacado por este movimiento? Claro, pues fíjate que no, obviamente creo que viene de la responsabilidad, ¿no? Sí, yo creo que todo el mundo que cae en esta marcación, como lo llamas tú, pero yo creo que es simplemente opiniones de la gente que con todo el valor del mundo están en todo su derecho de tener. Sí me sentí un poquito preocupado por eso, pero al mismo tiempo lo abordé por el tema de la responsabilidad, ¿no? Por eso justamente hablé con Oren y le dije, mira, esto es algo muy delicado, de lo cual la gente allá afuera, hay muchísima gente que sufre de estas condiciones. Entonces, si vamos a hacer algo, hagámoslo para que por lo menos sea una plataforma donde la gente pueda sentirse identificada. Capaz ven el personaje de Miguel Ángel tan seguro de lo que está sucediendo con él y tan fácil de aceptarse su condición y poder vivir dentro de esa piel que dicen, wow, ¿por qué yo no puedo también aceptarme y por qué no puedo hablar libremente de mi salud mental? No solo del trastorno de personalidades múltiples, sino cualquier otro tipo de condición que estés pasando. Yo creo que eso me ayudó muchísimo y eso también empujó el hecho de darle ese objetivo al personaje justamente, ¿no? Para no necesariamente para no caer en ese tema de cancelación, sino que justamente darle un objetivo que sea importante para la sociedad hoy en día y sobre todo para la sociedad latinoamericana. Personajes diferentes, mismo actor. ¿Cómo, cómo manejas
cada uno, cómo decidiste qué personalidades o qué individualidades iba a tener cada uno? O sea, cómo fue esa decisión y cómo fue el trato, el ir y venir entre una y otra? Claro, pues fíjate que fue algo muy interesante porque, como decía un poquito antes, definitivamente vino a través de la fisicalidad de los personajes. Eso para mí me ayudó muchísimo a la hora de dividir en escena quién era, ¿no? Porque hay veces que uno se puede perder un poco en su misma cabeza y decir como que, ok, ¿qué estoy haciendo y quién soy? También la guía de Oren en el set fue muy importante, pero fíjate que recurrí a darle a cada uno de los personajes un animal por el tema físico, ¿no? Creo que Miguel Ángel le di un chimpancé, a Gregorio le di un cachorrito y a Francesco le di un tigre. Entonces, creo que eso, cuando uno se sienta de verdad a analizar los animales, te ayuda muchísimo, no solo en el tema físico también, pero también en el tema del comportamiento de los animales y qué es lo que le puedes agregar a todo ese tipo de cuestiones que después uno puede plasmar en pantalla, ¿no? Así que creo que eso fue lo que más me ayudó. Y de resto, pues sí, o sea, tú mismo lo dices, misma persona, diferentes personajes, pues obviamente todos mis personajes y los actores te pueden decir lo contrario, pero no es cierto, todos tienen algo de uno, ¿no? Mira, ahí tienes un cachorrillo. Aquí está mi propio Gregorio. Gregorio, que ya estaba desesperado y me estaba aquí mordiendo los pantalones. Por Qué eso bello. lo tuve que traer porque Este, pero sí, o sea, todos mis personajes tienen un poquito de mí, ¿no? Porque por más que sea yo los estoy interpretando, es justamente encontrar esa dualidad o en este caso ese trío dentro de tu cabeza que te puede ayudar a contar la historia. pues Gabriel, me da mucho gusto que hayas decidido compartir con nosotros tus impresiones acerca de tu nueva película y me Sí, gustaría mucho que invitaras al público de Movix a que no se la pierdan, dónde la pueden ver, cómo la pueden ver, etcétera. Todo lo que quieras, que la pantalla es tuya. seguro. Mi gente de Movix, no se pierdan. TQM, ya la pueden encontrar en Amazon Prime. Es muy fácil, lo único que tienen que hacer es sentarse en el sofá, como siempre lo hacen, agarrar el control, se lo abreviamos para que sea muchísimo más fácil. Tienen que poner TQM y ahí sale y le dan play. Estoy seguro que la van a disfrutar. Pues ya saben, una opción más para ver este fin de semana, recomendación de nuestro amigo Gabriel Tarantini. Y espero que se le hayan pasado bien, así como yo me la pasé muy bien platicando con él. Te agradezco mucho tu tiempo y pues que tengan mucha suerte con este nuevo estreno. Cuando platiques con el resto de tus compañeros, mándales una felicitación de nuestra parte y pues muchísima suerte. Muchísimas gracias, Arturo. Hasta luego. Gracias, Movix. Nos vemos luego.